Tony Montana, un inmigrante cubano que llega a Miami sin nada y termina como el rey de la cocaína. Una historia brutal, llena de violencia, traición y ambición desmedida. Pero, ¿es solo ficción? Lo cierto es que detrás de Scarface hay una historia aún más oscura. Miami en los años 80 fue un verdadero infierno de drogas y asesinatos, dominado por narcotraficantes que sí existieron en la vida real. Hoy te contaré quiénes fueron los verdaderos Tony Montana y cómo sus vidas inspiraron una de las películas más icónicas del crimen. Te sorprenderá descubrir que la realidad fue aún más brutal que la ficción. Para entender la historia real detrás de Scarface, primero hay que entender qué estaba pasando en Miami en los años 80. Y la verdad es que la ciudad era un caos total. El tráfico de drogas estaba en su punto más alto, especialmente con la cocaína que venía desde Colombia. Los cárteles vieron a Miami como el punto clave para distribuir toneladas de droga a todo Estados Unidos. La ciudad pasó de ser un destino turístico a convertirse en la capital del crimen. Se estima que en esa época el 70% de la cocaína que entraba a Estados Unidos pasaba por Miami. El éxodo del Mariel en 1980 también fue un factor importante. Más de 125,000 cubanos llegaron a Florida en pocos meses. La mayoría eran personas comunes en busca de una mejor vida, pero entre ellos también venían criminales y exconvictos que aprovecharon el caos para empezar una nueva vida en el mundo del narcotráfico. Miami se convirtió en una ciudad sin ley. Los asesinatos relacionados con la droga eran diarios, los sicarios actuaban con total impunidad y la policía simplemente no podía controlar la ola de violencia. En este infierno surgieron los verdaderos Tony Montana, criminales que construyeron imperios con la cocaína y sembraron el terror en las calles. El primero en nuestra lista es Griselda Blanco, la mujer que gobernó el narcotráfico en Miami. Su historia es tan impactante que parece sacada de una película. La llamaban la madrina de la cocaína. Se dice que fue responsable de más de 200 asesinatos, incluyendo la muerte de niños y familias enteras. Su brutalidad no tenía límites, y muchos creen que su historia influyó en la personalidad despiadada de Tony Montana. Pero Griselda no era la única en el juego. Otro de los criminales más importantes fue Carlos Leder, un colombiano que tuvo una idea revolucionaria: crear una base de operaciones en una isla privada en las Bahamas para transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Leder no solo era un narco, sino también un tipo extremadamente inteligente y carismático, que incluso llegó a intentar entrar en la política colombiana. Su personaje influyó en muchas historias del crimen en el cine, incluyendo algunas características que vemos en Scarface. Luego tenemos a Willie Falcon y Sal Magluta, dos narcotraficantes de origen cubano que perfeccionaron el tráfico de cocaína usando lanchas ultra rápidas. En lugar de depender de aviones o barcos grandes, ellos usaban pequeñas embarcaciones veloces que podían evadir a la guardia costera. Con esta estrategia, ganaron más de $2,000 millones, algo impensable para la época. Todos estos criminales compartían algo con Tony Montana. Eran inmigrantes que llegaron con nada y crearon imperios de la droga en Miami. Pero la gran diferencia es que en la vida real, estos narcos operaban en redes bien organizadas, mientras que Tony Montana, en la película, parece actuar por su cuenta. Muchos creen que Tony Montana está basado en un solo criminal, pero la verdad es que Scarface toma elementos de varias historias reales. Sin embargo, hay grandes diferencias entre la ficción y la realidad. Primero, en la película, Tony Montana es un lobo solitario que asciende en el mundo del crimen con pura violencia y ambición. En la vida real, los grandes narcotraficantes nunca trabajaban solos. Siempre formaban parte de cárteles o grandes organizaciones criminales. Otra diferencia clave es su muerte. En Scarface, Tony Montana muere en un tiroteo épico dentro de su mansión, defendiendo su imperio hasta el último momento. En la realidad, la mayoría de los grandes narcotraficantes de Miami no murieron de esta forma. Griselda Blanco fue asesinada en Colombia, años después de su apogeo. Carlos Leder terminó preso. Willie Falcon y Sal Magluta pasaron décadas en juicios antes de ser finalmente condenados. También está el tema de la violencia. Aunque Scarface es una película brutal, la realidad en Miami en los 80 fue incluso peor. No solo se trataba de ajustes de cuentas entre narcos,
sino de asesinatos de personas inocentes, ataques en centros comerciales, explosiones de coches bomba. Miami llegó a ser una de las ciudades más peligrosas del mundo en esa época. Así que, aunque Scarface es una gran película, la realidad detrás de su historia es aún más aterradora. Pero más allá de las diferencias entre la película y la vida real, hay algo que no podemos ignorar: el impacto de Scarface en la cultura popular. La película se convirtió en un símbolo de poder y ambición, especialmente en el mundo del hip hop y el crimen real. Grandes raperos como Jay-Z, Nas y Future han hecho referencia a Tony Montana en sus canciones. Incluso criminales reales como el Chapo Guzmán eran fanáticos de la película y la usaban como inspiración. Pero hay una ironía en esto. Scarface no glorifica la vida del crimen, sino que muestra cómo la ambición descontrolada lleva a la autodestrucción. Tony Montana no es un héroe, es un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por su propia arrogancia. Y quizás esa sea la verdadera lección de la película. Así que ahora lo sabes. Tony Montana es solo un personaje, pero su historia está inspirada en criminales reales que dominaron Miami en los 80. La realidad fue incluso más oscura y brutal que la película. ¿Qué opinas? ¿Quién crees que fue el verdadero Tony Montana? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.